Esta es una producción de Grupo Fórmula. Los videos demoledores donde se ve a funcionarios de aquel entonces primer nivel del gobierno del Distrito Federal, de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero del propio Ahumada. Ese año Carlos Ahumada estuvo en la cárcel, estuvo del 2004 al 2007 y luego pues se tuvo que ir de México. Y me buscó el fin de semana para hacerme un comentario que le pedí si lo podía compartir hoy con nosotros, criticando lo que ha dicho el presidente López Obrador, que lo suyo no es la venganza. Esto en referencia al caso de Ricardo Anaya. Y le pedí a Carlos si podía hacer público ese comentario que me escribiste el fin de semana. Y te escuchamos, Carlos Ahumada. Buen día allá en Buenos Aires. Buen día, Ciro. Buen día a todo tu auditorio. Te agradezco una vez más infinitamente que me des la oportunidad de hacer pública las injusticias y las venganzas que se siguen cometiendo contra mi persona. ¿Y por qué decirlo hoy y en este momento? Es exactamente derivado a las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, concretamente cuando dijo que en su gobierno, y cito textualmente, no existen venganzas ni presos o perseguidos políticos. Y bueno, por lo que en mi caso está pasando alguna de las dos siguientes posibilidades. O el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, miente y por lo tanto es un mentiroso, o sus colaboradores como el secretario de Hacienda, el licenciado Rogelio Ramírez de la O, así como el fiscal general, el licenciado Alejandro Pérez, no están enterados de lo que pasa en las dependencias a su cargo. Concretamente, el licenciado de la O no sabe lo que está pasando en la Procuraduría Fiscal, a cargo del licenciado Carlos Romero Aranda, y el licenciado Alejandro Pérez no sabe lo que está pasando en la Dirección General de Procesos Penales, a cargo del maestro Dobalá Molina. ¿Y por qué me atrevo a hacer semejantes aseveraciones? Si te acuerdas, como acabas de mencionarlo en la introducción, en 2019 fui detenido aquí en Argentina para que me presentaran ante un juez porque había un pedido de extradición de México por el delito de defraudación fiscal. Después de un año, la justicia argentina decidió negar a México el pedido de extradición, ya que las constancias del expediente que le enviaron quedaba demostrado, sin lugar a dudas, dos cosas específicamente. Una, que el juez que había librado la orden de aprehensión es incompetente. Y dos, que haber omitido, haber pagado 2,000 pesos en el 2012 no es un delito penal. Por lo tanto, eso fue en agosto del año pasado. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República, concretamente, el licenciado Raúl Diego Xochicale, subdelegado del Control de Procesos Penales Federales, tuvo que requerir nuevamente al SAT y después a la Procuraduría Fiscal y les preguntó si subsistían en la actualidad las opiniones contables que habían omitido con anterioridad y si existía el perjuicio fiscal. Y para sorpresa de Xochicale, tanto el SAT en febrero de este año y la Procuraduría Fiscal en junio de este año, o sea, hace 3 meses, le contestaron de manera clara e inobjetable que, uno, no subsistían sus opiniones contables del 2016 y que no había existido en ningún momento perjuicio fiscal. Te hice llegar, Ciro, en el mensaje que te envié, las dos contestaciones, que me gustaría hacerlas públicas si es posible. Y nada más hay que leer, son de 3 páginas, hay que leer los subrayados amarillos. ¿En qué situación quedas, Carlos? ¿En qué situación estás hoy? Ese es el asunto, que bueno, cuando nos enteramos de las contestaciones, tanto del SAT como de la Procuraduría Fiscal, pensamos que se iba a terminar este asunto de manera rápida e inmediata. Porque ¿y qué pasó? Quiero recordarte, Ciro, que hoy tengo una orden de aprehensión y un pedido de captura internacional, ficha de Interroja de Interpol, derivado de este asunto. Pero no, para sorpresa nuestra, cuando Ceci se entrevistó en junio de este año, o sea, te vuelvo a repetir, hace 3 meses de esto. Tu esposa, Cecilia Gursa. El licenciado Xochicale, Sí. ¿cómo?
Tu esposa Cilia Gursa, ¿y qué pasó? Exactamente. Para preguntarle cómo seguiría el asunto del sobreseimiento, el licenciado Xochicale, de una manera inaudita, se salió de sus casillas, ahí en su oficina, estando en su oficina, le gritó a Ceci, le insultó, y no lo digo yo, sino que su secretaria del licenciado está de testigo, y le dijo que jamás pensaba que el SAT y la Procuraduría le iban a contestar eso, y que si ella no entendía de que yo era un enemigo del presidente y que él no podía pedir el sobreseimiento. ¿Eso le dijo? ¿Quién? Repítenos, ¿quién es ese funcionario? Es el licenciado Raúl Diego Xochicale, ¿qué cargo? Delegado de Control de Procesos Penales Federales. En la Ciudad de México, sigue gobernada, sigue manejada por René Bejarano. Pero bueno, entonces, la verdad, Ceci salió de ahí, o sea, llorando, y vuelvo a repetir, está la secretaria del mismo licenciado Xochicale que fue, escuchó todo lo que pasó. Ceci no tuvo más que salirse ese día, y al día siguiente presentó una queja ante el órgano del control interno de la Fiscalía General de la República. Concretamente presentó la queja ante Arturo Serrano Meneses contra el licenciado Xochicale por los maltratos recibidos el día anterior y por lo que le había dicho. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué concluyes de todo esto, Carlos? Bueno, concretamente concluyo de que si la Procuraduría Fiscal, la queja no procedió o no han resuelto nada, la queja que presentó contra el licenciado Xochicale Bestia, por un lado. Por otro lado... Pero lo que concluyes fiscal, es que hay persecución, hay venganza todavía en contra tuya y de tu familia. No hay, querido Ciro, no hay de otra, o es Juana o es Chana, o los funcionarios de López Obrador están actuando con instrucciones de él y por lo tanto hay venganza, o sea, porque este asunto no tiene pies ni cabeza desde un principio, y mucho menos ahora, después de haber emitido esos dos escritos, tanto el SAT como la Procuraduría Fiscal, o sus colaboradores, concretamente el licenciado Xochicale y el procurador fiscal, el licenciado Carlos Aranda, no están haciendo su trabajo y no piden el sobreseimiento de la causa penal. O sea, no hay mayor interpretación en esta situación. Déjanos. No hay. Sí. Ahí están los dos escritos, por eso me interesa mucho y te suplico si puedes. Vamos a revisarlo, vamos a revisar ese caso. Tenemos que hacer un corte y por lo pronto, pues gracias por el comentario. Carlos Ahumada desde Buenos Aires. Gracias. Como siempre que pueda expresar la venganza que hay en mi contra. Gracias. Carlos Ahumada desde Buenos Aires. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.